Bueno, hasta ahora nosotros lo que vimos fue la definición de arreglo, las características, los distintos términos que teníamos que entender para entender bien el concepto de arreglos. También dimos operaciones básicas y dentro de esto vimos lo que es búsqueda. Esto consistía en buscar un determinado elemento dentro de este conjunto de elementos que consiste el arreglo. Y ahora lo que vamos a hablar es de ordenamiento. Entonces, el objetivo que nosotros vamos a tener ahora es que dado un vector que contiene números, el problema a resolver es obtener el mismo vector pero ahora de manera ordenada. Vamos a ver un ejemplo, fíjense acá que tenemos un vector 45, 17, 23, 67, 21. Lo que tendríamos que tener como objetivo después de este proceso de ordenamiento es tener un vector que esté ordenado, en este caso, de menor a mayor. Fíjense que después de la cuarta iteración nosotros vamos a lograr eso acá. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de ordenamiento, tenemos varios algoritmos, varias soluciones a este problema que es ordenar un arreglo. Vamos a empezar por lo que es el ordenamiento por burbuja, que es un algoritmo muy conocido y vamos a ver en qué consiste. Nosotros tenemos un vector original que está desordenado y el objetivo es ordenarlo de menor a mayor. El proceso de ordenamiento por burbuja se basa en ir comparando un elemento y el consiguiente de manera tal que al final de cada iteración, ¿sí?, yo voy a obtener que el último elemento de mi arreglo va a estar en la posición correcta. Es decir, fíjense, vamos a analizar iteración por iteración. En la primera iteración yo lo que voy a hacer es ir comparando el primer elemento con el segundo elemento, es decir que voy a estar comparando el 45 con el 17. Como yo sé en esa comparación de que el 45 debería estar en el segundo lugar, es decir, si yo comparo 45 y 17, 45 es mayor que 17. Entonces, en ese caso yo genero un intercambio. ¿Qué significa? Que el 17 va a ir a parar en el primer lugar y el 45 va a ir a parar en donde estaba el 17, es decir, en el segundo lugar. Entonces ahí se genera un cambio, ya un intercambio entre esos dos valores, resultado de la comparación del elemento que está en el primer lugar y el elemento que está en el segundo lugar. Luego lo que voy a hacer es comparar el elemento que está en el segundo lugar, que es el 45, con el que está en el tercer lugar. Siempre comparo el elemento donde estoy parada con el elemento que le sigue. Entonces tendría que estar comparando el 45 con el 23. Sucede de vuelta lo mismo, que el 45 es mayor al 23, entonces de vuelta hago un intercambio, ¿sí? Entonces vamos a la siguiente línea donde yo voy a tener que tengo que comparar el 45 con el 67. En este caso, en la comparación me da como resultado de que el 45 es menor al 67, eso quiere decir que el 67 está bien donde tiene que estar, ¿verdad? En este caso, fíjense que no se hizo ningún cambio. Voy a la siguiente comparación y lo que tengo que comparar en este caso es el penúltimo lugar con el último lugar. Entonces voy a comparar el 67 con el 21. En este caso se cumple de vuelta que tengo que hacer un intercambio, ¿sí? Entonces el 67 va a ir al último lugar y el 21 va a ir al penúltimo lugar, ¿sí? Entonces, fíjense que yo lo que hice en la primera iteración es ir comparando cada uno de los elementos con el elemento que le sigue, ¿sí? En caso de que el elemento que yo estoy comparando sea mayor, lo que tengo que hacer es un intercambio y si no, sigo con este procedimiento. ¿Qué voy a obtener como resultado al final de cada iteración? Todo esto que yo hice acá fui recorriendo elemento a elemento y terminé la primera iteración. ¿Qué voy a obtener como resultado? De que sí o sí, después de aplicar este procedimiento, yo me aseguro que el último elemento de mi arreglo está ordenado. Porque lo que hice en realidad fue asegurarme de que el último elemento de mi arreglo tenga el número más grande de todo mi arreglo.
¿sí? Eso fue lo que hice con seguridad. Me puedo basar en que el último elemento va a estar en el elemento más grande va a estar posicionado en el último lugar. Entonces, una de las mejoras que tiene este ordenamiento por burbuja es decir, ok, si yo sé que el último elemento de mi arreglo está el número más grande, es decir, ya está ordenado, en la próxima iteración que tengo que hacer exactamente lo que hice hasta ahora, puedo valerme de que este elemento ya no lo tengo que validar más. Es decir, ya no tengo que contar ni fijarme en el último elemento de mi arreglo. Es decir, que solamente me queda por ordenar del número 17 al número 21. Vamos entonces a hacer este procedimiento. Fíjense que en la iteración 2 voy a hacer exactamente lo mismo. Comparo de vuelta el 17 con el 23, acá no hay ningún cambio. Comparo el 23 con el 45, tampoco hay ningún cambio. Comparo el 45 con el 21 y fíjense que acá sí tengo que hacer un cambio, entonces acá sí se genera un intercambio. Acá ya no tengo que comparar el 45 con el 67 porque, como les decía, el 67 yo estoy segura que ya está ordenado. Bueno, lo mismo sucede en la iteración 2. Yo estoy segura, después de iterar la segunda vez, de que el penúltimo lugar también ya está ordenado. Es decir, que lo que me queda por ordenar son los números 17, 23 y 21, ¿sí? Gracias a esto se reduce bastante los tiempos y la performance de este procedimiento de ordenamiento por burbuja, porque en cada iteración yo, al valerme de que un elemento ya está en su posición correcta, yo reduzco la cantidad de iteraciones y la cantidad de condiciones de if que yo tengo que ir preguntando. Fíjense entonces en la iteración 3 que solamente voy a preguntar 17 con 23, no hay ningún cambio. 23 con 21, acá se genera un cambio. Entonces, después de esta iteración, yo sé que el 23, es decir, estos tres lugares, ya están correctamente ordenados. ¿Qué me queda por validar si está ordenado? Solamente el 17 y el 21. Fíjense que en esta iteración 4 lo último que tengo que hacer es validar 17 con 21. En este caso no tengo que hacer ningún cambio. Entonces, al final de la cuarta iteración yo aseguro de que el vector original se encuentra correctamente ordenado. Este es el procedimiento de ordenamiento por burbuja, ¿sí? Recuerden entonces que el procedimiento es siempre lo mismo. Voy comparando, en cada iteración voy comparando cada uno de los elementos de mi arreglo con el que le sigue. Vamos entonces con otro sistema de ordenamiento que es el ordenamiento por selección directa, ¿sí? Acá estamos trabajando lógicamente con otro tipo de ordenamiento. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Lo primero que tengo que hacer acá, fíjense que es el mismo problema, tengo un arreglo de tantos elementos que lo que tengo que obtener como resultado es ese arreglo de manera ordenada, ¿sí? Entonces la pregunta es ¿cómo lo hago? Lo primero que tengo que hacer acá es encontrar de todo mi arreglo el elemento menor, ¿sí? Fíjense que ahí ya estamos trabajando también con los sistemas de búsqueda que hablamos en la unidad anterior. Entonces, lo primero que tengo que hacer de mi arreglo acá es buscar el elemento más chico, más pequeño. Fíjense que en este caso identifico que es el elemento acá que está en la posición 2, que es el elemento 1. ¿Qué hago cuando encuentro el elemento más chico? Lo que hago es intercambiarlo con el primer elemento de mi arreglo, porque como detecté que es el menor, sé que tiene que ir en la posición 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hice en este caso? El 1, que es el menor, que está en la posición 2, lo llevo a la posición 0, ¿sí? Entonces, fíjense que muevo el 1 en la posición 0. Y el 4, que estaba en la posición 0, lo llevo a donde estaba el número 1, que es la posición 2. Es decir, que hago un intercambio. Lo que sé en este caso es que el 1 ya está ordenado. Sé que el índice 0 de mi arreglo no lo tengo que contar más, no lo tengo que evaluar más, porque sé que está ordenado.
¿Qué vamos a hacer ahora que dice ese intercambio? Reproducir el mismo sistema. Tengo que buscar dentro del vector que me queda, que fíjense que solamente son estos 4 elementos, porque este ya no lo cuento, ya está ordenado y no me interesa. De vuelta tengo que encontrar el elemento con la clave mínima. Si tengo que buscar el elemento con la clave mínima, voy a buscar y voy a encontrar que el elemento con la clave mínima es el número 2, ¿sí? Es el número 2. Entonces, cuando encuentro que el elemento mínimo es el número 2, lo que tengo que hacer es exactamente lo mismo que hice recién. Como en la posición 0 sé que ya está ordenado, lo que tengo que hacer es que el siguiente número menor, que es el número 2, que encuentre, tiene que ir en la posición número 1, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, de vuelta lo mismo, insertar ese número 2 en la posición 1. ¿Qué es lo que sé entonces ahora? Que mi arreglo en la posición número 0 y en la posición número 1 está correctamente ordenado. Entonces lo que me queda por ordenar y buscar es solamente estos 3 elementos que están acá. Voy a hacer de vuelta lo mismo. Dentro de estos 3 elementos voy a buscar cuál es el menor. Detecto que es el número 3 y lo que voy a hacer es, fíjense que acá no tengo que hacer ningún movimiento, porque en la posición 2 tiene que quedar el elemento 3, ¿sí? Perdón. Bueno, de vuelta sé que los únicos elementos que me quedan por ordenar están en la posición 3 y 4. Busco el menor entre este mini arreglo que me quedó. Detecto que el menor es el número 4 y lo inserto en la posición número 3. Lo mismo pasa con el elemento número 5, que directamente sé que ya está ordenado. Entonces lo que me queda por resultado es un arreglo ordenado con los elementos que yo tenía originalmente, ¿sí? Entonces, este es el procedimiento para ordenar un arreglo mediante la selección directa. Recuerden que el procedimiento es siempre el mismo. Busco el elemento menor y lo ubico en la posición correcta, ¿sí? Cuando yo sé que voy ubicando en la posición correcta, descarto esa posición porque sé que esa posición ya en mi arreglo está ordenado. Entonces me queda todo lo que le resta al arreglo para seguir ordenando. Vamos entonces con el último procedimiento, que es el ordenamiento por inserción directa, ¿sí? En este caso lo que nosotros vamos a tener es un arreglo, que es el arreglo que tenemos que ordenar, y vamos a crear otro arreglo que va a ser el arreglo que voy a tener como resultado el arreglo ordenado. O sea que voy a trabajar con 2 arreglos en paralelo, el desordenado y el que voy a ir creando, que va a estar ordenado como resultado. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener como para empezar a trabajar? Siempre lo mismo, un arreglo que va a estar desordenado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El primer paso acá consiste en crear un arreglo que contenga el primer elemento del arreglo desordenado. Entonces yo lo que voy a tener es un arreglo con el elemento 3 en este caso. Lo que voy a ir haciendo iteración en iteración, voy a ir ubicando el siguiente elemento de mi arreglo desordenada de manera ordenada en mi arreglo nuevo. ¿Qué quiere decir? Fíjense acá que nosotros lo que vamos a tener como para empezar es un arreglo que tenga el elemento 3, ¿sí? Que es lo que habíamos hablado recién. Entonces, el segundo elemento que yo tengo que insertar en mi arreglo nuevo es el número 8. Entonces, yo lo que voy a hacer es comparar ese número 8 con el arreglo que yo tengo nuevo y decidir dónde lo voy a insertar. Esa inserción se hace de manera directa, es decir, que yo tengo que decidir si voy a insertarlo delante del 3 o después del 3. Fíjense que en este caso lo que voy a hacer lógicamente, como es un número mayor el 8 al 3, voy a insertarlo en la posición número 1, es decir, en el segundo lugar. Lo siguiente que tengo que hacer es seguir
iterando, seguir analizando mi arreglo desordenado e ir insertando este número de manera ordenada en mi arreglo nuevo. Fíjense que mi arreglo nuevo en todo momento mediante la inserción directa va a estar ordenado. En este caso tengo que insertar el número 2, entonces lo que voy a hacer es insertarlo mediante las comparaciones que hago en la posición número 0, y lo mismo voy a hacer con el número 1, analizo el número 1 y lo tengo que insertar de manera directa en la posición número 0, fíjense que sigo manteniendo mi arreglo nuevo de manera ordenada, 1, 2, 3, 8, después tengo que ordenar, insertar el elemento número 4, ¿sí? Y lo voy a insertar después del 3 y antes del 8, y después por último lo que tengo que hacer es insertar el número 2, que lo que tengo que hacer acá es insertarlo en la posición número 1 o número 2. ¿Está? Entonces este es el último procedimiento que vamos a dar acá de lo que es el ordenamiento de arreglos, y fíjense que lo que se basa el sistema es siempre insertar de manera ordenada en mi arreglo paralelo, que es un arreglo nuevo que yo voy a ir teniendo y que siempre en todo momento va a estar ordenado.